Desde el primer segundo quedó claro, sí, tu equipo ganó, pero toda la conversación giraba alrededor de Caitlin Clark. Lo que hizo al llegar a la WNBA fue simplemente descomunal, tanto que el mundo del básquet contuvo la respiración. LeBron James le dio consejos, Stephen Curry hizo comparaciones inevitables. Shaquille O'Neal lanzó una declaración atrevida y hasta Kevin Durant no pudo apartar la mirada, pero mientras los récords caían, las arenas se llenaban y la fiebre por las hapkeyes explotaba en agua con mercancía agotándose en cuestión de horas, había una opinión distinta escondida a plena vista, una leyenda de la NBA que miró todo el hype y dijo todavía no, todos vieron los highlights, pero no todos entendieron el panorama completo, porque lo que realmente piensan estas figuras es mucho más complejo de lo que parece, y todo explotó cuando llegó la decisión que dividió al mundo del básquet, dejar a Clark fuera del equipo olímpico femenino de Estados Unidos sin explicación, sin conferencia, sin nadie dando la cara, solo una lista publicada, y su nombre ausente. La reacción fue inmediata. Aficionados confundidos, medios sin respuestas, exjugadores sorprendidos, redes sociales en caos total con tendencias, críticas y análisis encendidos. Justo en el momento en que ella se había convertido en el nombre más comentado del deporte femenil, rompiendo récords de audiencia semana tras semana, vendiendo camisetas como nunca y llenando arenas que antes tenían asientos vacíos, atrayendo incluso a personas que jamás habían visto un juego de la WNBA y que ahora sintonizaban solo para verla jugar. A pesar de todo ese impacto, el comité la vio y aún así dijo que no, y ahí fue cuando el debate explotó de verdad. Paul Pierce, que no siempre es el más prudente al hablar, terminó siendo la voz más sensata al recordar cómo Michael Jordan y el histórico Dream Team transformaron el básquet en un fenómeno global en un solo verano durante Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, haciendo que millones conocieran a Scottie Pippen, Charles Barkley y Magic Johnson solo por verlos jugar. Para Pierce, dejar fuera a Caitlin Clark significaba renunciar a una oportunidad similar, porque a veces el juego es más grande que los egos o la política interna, insinuando que tal vez la decisión no fue solo deportiva sino también cuestión de jerarquías, dinámica de vestidor y un sistema que no estaba listo para darle el reflector a una novata. Pero del otro lado Reggie Miller fue tajante al decir que ella no está entre las 12 mejores del mundo en este momento y que el comité hizo lo correcto, incluso afirmó que incluirla entre las 15 consideradas solo encendió a su afición por algo que nunca iba a pasar, marcando una línea clara entre popularidad y nivel internacional. Así se formaron dos bandos, con figuras como Kevin Durant, Shaquille O'Neal, Stephen Curry y Luka Doncic inclinándose a favor de su presencia, mientras Miller pedía calma, recordando que la WNBA está llena de jugadoras internacionales con años de experiencia al más alto nivel y cuestionando si era justo desplazar a una veterana por una rookie, por muy talentosa que sea, aunque la opinión más interesante vino de Durant, quien contó que la primera vez que la vio en persona entendió todo de inmediato, porque su manera de controlar el balón y dirigir la ofensiva hacía evidente que algo especial estaba ocurriendo. Lo más impresionante no era solo cómo dominaba el balón, sino cómo cada jugadora en la cancha parecía moverse al ritmo de su energía, cómo encontraba el pase perfecto y sumaba otra asistencia más. Y fue justo ahí cuando Kevin Durant confesó que lo entendió de golpe, sin proceso gradual, solo una verdad inmediata que se impuso en cuanto tocó la pelota, porque cuando un bicampeón de la NBA que ha dedicado su vida a estudiar a los mejores del planeta entra a un gimnasio y en 5 minutos identifica a la mejor jugadora del lugar, eso no es publicidad, es instinto puro de básquet reconociendo algo auténtico, y por eso la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Cómo dejas fuera del equipo olímpico a alguien así? Una duda que para muchos jamás tendrá respuesta clara. Mientras tanto, otra historia igual de poderosa crecía alrededor de Caitlin Clark y Angel Reese, una rivalidad que según Magic Johnson recuerda a la de Larry Bird con él mismo, comparándolas con aquella dupla que no solo elevó el nivel de la NBA sino que prácticamente la rescató a finales de los 70 cuando las audiencias eran bajas y las finales ni siquiera se transmitían en vivo. Y de pronto su choque convirtió al básquet en fenómeno cultural, llenó arenas y disparó ratings, algo que hoy muchos creen que está ocurriendo otra vez en la WNBA gracias al drama, la intensidad y los duelos que comenzaron desde la universidad.
Con Clark brillando en agua y Reese imponiendo su estilo en LSU, dos personalidades distintas, dos estilos opuestos, dos aficiones apasionadas. Y cada vez que comparten la duela sucede algo que el público simplemente no puede ignorar. La comparación no se quedó ahí, porque Draymond Green y Derek Fisher fueron todavía más lejos al decir que ya habían visto esta película antes, recordando cómo en otra época la tensión social también alimentó una rivalidad histórica y cómo ahora algo muy similar está ocurriendo con Caitlin Clark y Angel Reese, dos figuras que no solo compiten en la duela sino que representan cosas distintas para públicos distintos, con Clark atrayendo a millones que antes no veían la WNBA, audiencias rozando cifras históricas, y Reese conectando con una intensidad y seguridad que resuena profundamente con su comunidad, creando juntas una conversación que saltó de las páginas deportivas a los titulares principales. Mientras tanto, Caden Garnett ofreció otra lectura cuando algunos criticaron la dureza con la que veteranas defendían a Clark, porque él no vio falta de respeto sino miedo. Ese tipo de miedo que surge cuando saben que enfrente hay alguien peligrosa, ya que nadie prepara un plan especial. Para quien no representa amenaza y nadie eleva la intensidad contra alguien irrelevante, algo que Garnett reconoció de inmediato por haber vivido ambos lados de esa presión, y a todo esto se sumó Carmelo Anthony señalando un punto poco mencionado: no estamos acostumbrados a ver a mujeres mostrar emociones tan visibles en el deporte profesional como lo hace Clark, ya sea la frustración tras una decisión arbitral o el fuego en la mirada después de un triple profundo, una expresión que también forma parte de lo que la hace tan magnética. Lo que termina de encender todo es esa manera tan suya de vivir cada jugada, de celebrar con el puño en alto, de dejar que la emoción se le note sin filtros, y como señaló Carmelo Anthony, eso es precisamente lo que la hace distinta, no solo su talento, sino que se niega a apagarse para encajar en una expectativa más correcta, eligiendo pasión en un entorno que muchas veces exige mesura, algo que el público abrazó de inmediato. Luego Gilbert Arenas puso números sobre la mesa al afirmar que en apenas 5 partidos de la WNBA, Caitlin Clark impulsó ventas de mercancía que superaron todo el año anterior completo, una cifra que no se explica solo con marketing sino con el poder de una historia que se vuelve imposible de ignorar, y si hablamos de declaraciones que pesan, pocas valen más que las de Shaquille O'Neal, un competidor feroz que jamás regaló elogios y que dominó la NBA durante casi 2 décadas con 4 campeonatos y 3 MVP de finales, alguien que siempre se colocó así mismo en la cima. Por eso cuando él afirmó sin titubeos que Clark es la mejor jugadora universitaria de todos los tiempos tras verla enfrentarse a LSU, no sonó a cortesía sino a convicción absoluta. Y para completar el cuadro, Charles Barkley respaldó esa sensación de que estamos presenciando algo fuera de lo común, una combinación de talento, impacto y personalidad que convierte cada partido en un evento y cada opinión en un debate nacional. A lo largo de las décadas, el básquet universitario femenil ha visto leyendas que dominaron su época, ganaron campeonatos y construyeron carreras profesionales sólidas. Así que colocar a una sola jugadora por encima de toda esa historia no es algo que se diga a la ligera. Pero Shaquille O'Neal lo dijo sin titubear al llamar a Caitlin Clark la mejor jugadora universitaria de todos los tiempos. Y poco después Charles Barkley vio un partido donde ella explotó con 49 puntos y solo necesitó una palabra para describirlo: monstruo, no promesa, no futura estrella, sino una reacción instintiva que surge cuando lo que estás viendo supera cualquier expectativa. Estamos hablando de dos hombres que han vivido el juego desde adentro, que enfrentaron a gigantes como Michael Jordan, Hakeem Olajuwon y Kobe Bryant en su mejor momento, y aún así reaccionaron ante una novata de la WNBA como si hubieran descubierto algo completamente nuevo, y esa reacción pesa tanto como cualquier estadística. Aunque las estadísticas también llegaron, porque en sus primeras semanas como profesional se convirtió en apenas la 4ª jugadora en la historia de la liga y la primera rookie en firmar una línea de 30 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 3 robos y 3 bloqueos en un solo partido. Luego hizo historia al lograr el primer triple doble para una novata en la WNBA y alcanzó los 100 puntos y 50 asistencias más rápido que cualquier otra debutante, cerrando mayo con promedios de 17. 6 puntos, 6 asistencias y 5. Un rebotes por juego, números construidos noche tras noche contra rivales que ya la habían estudiado a detalle y que aún así no encontraban la fórmula para detenerla, demostrando que no era un momento viral pasajero sino un impacto real y sostenido al más alto nivel.
Estamos hablando de la WNBA, una liga repleta de profesionales con experiencia, muchas de ellas estrellas internacionales que tuvieron toda una pretemporada para estudiar cada movimiento de Caitlin Clark. Sabían que iba a llegar, sabían cómo jugaba, y aún así terminó haciéndolas ver descolocadas, como si nada de lo que prepararon fuera suficiente. Shaquille O'Neal lo advirtió, Charles Barkley lo confirmó, y los números terminaron de respaldarlo, pero cuando la polémica subía de volumen, el reconocimiento era todavía más fuerte, especialmente desde la voz de Stephen Curry, quien cada vez que es cuestionado sobre ella repite lo mismo: es especial, y no lo dice a la ligera. Habla de su rango ilimitado, de su valentía para lanzar desde donde sea, de esos triples en transición y de cómo estira la defensa hasta romperla, asegurando que cuando tiras como ella no existe el mal tiro, algo que resulta inevitablemente familiar porque es exactamente como describen al propio Curry. De hecho, Luka Doncic lo expresó sin rodeos al llamarla la versión femenina de Steph tras verla anotar más de 40 puntos y rozar el triple doble, e incluso fue más allá al decir que tira mejor que él, una afirmación que pesa viniendo de uno de los talentos ofensivos más temidos de la NBA actual, y ahí es cuando entiendes que no se trata solo de elogios mediáticos, sino de estrellas reconociendo en otra jugadora un nivel que trasciende comparaciones y obliga a replantear cualquier límite previo. Cuando Luka Doncic, un jugador capaz de encestar desde el logo y anotar desde cualquier ángulo, dice que una novata de la WNBA tira mejor que él, no es una frase ligera ni falsa modestia. Es una señal de que la conversación del básquet cambió por completo alrededor de Caitlin Clark, y si a eso le sumas que la comparan con Stephen Curry, entiendes que el impacto ya trascendió ligas y etiquetas. Pero antes incluso de que jugara su primer partido profesional, LeBron James le lanzó algo más que un consejo, fue casi una advertencia directa: ponte las anteojeras, baja la cabeza, trabaja en silencio, no te enganches con el ruido, aprende de las veteranas y habla solo cuando sea necesario. Palabras que pueden sonar duras pero que vienen de alguien que vivió la presión extrema desde los 18 años, rodeado de cámaras, comparaciones imposibles y expectativas desmedidas, porque él sabe que cuando eres el nombre más comentado del deporte, como lo era Clark incluso antes de pisar una cancha profesional, cada error se amplifica, cada gesto se analiza y cualquier frase puede convertirse en tormenta mediática. Ella ya llegaba como la máxima anotadora histórica del básquet universitario femenil, con clips virales circulando durante años y una base de aficionados que la WNBA nunca había visto, y LeBron lo dijo sin rodeos: todos estarán esperando que tropieces para multiplicarlo por 10. Así que más que simple orientación, parecía el mapa de alguien que entiende exactamente lo que sucede cuando el reflector es tan intenso que cualquier movimiento puede encender un incendio. La sensación era personal, como si LeBron James la hubiera estado observando muy de cerca y hubiera visto algo que lo hizo pensar: esta chica tiene que ser cuidadosa. Y viniendo de alguien que rara vez da consejos de vida gratuitos a otros atletas, eso por sí solo dice mucho. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? LeBron la advierte de mantenerse humilde, Stephen Curry y Luka Doncic la llaman la versión femenina del mejor tirador vivo, Shaquille O'Neal la corona como la mejor jugadora universitaria de todos los tiempos, Charles Barkley la llama monstruo, Magic Johnson la compara con su propio legado, Kevin Garnett interpreta el odio como un signo de miedo, Gilbert Arenas muestra los números que prueban su poder de estrella, Paul Pierce la defiende tras la exclusión olímpica y Reggie Miller, la única voz en contra, dice no tan rápido. La verdad es que todas estas opiniones juntas pintan la imagen de algo raro, una jugadora que ha dividido a las mentes más inteligentes del básquet, no por estar sobrevalorada, sino porque obliga a todos a enfrentar una pregunta que no estaban preparados para hacerse, porque Caitlin Clark no solo cambió la WNBA, cambió la conversación misma, y cuando leyendas como LeBron, Steph, Shaq, Luka, KD y Magic se detienen a hablar de una sola persona, eso dice todo. Creas en el hype o estés del lado de Reggie Miller, algo es innegable: esta historia apenas comienza, los récords seguirán cayendo, las opiniones seguirán cambiando y el mundo seguirá observando, porque si llegaste hasta aquí, ya sabes que Caitlin Clark apenas está empezando a dejar su huella. ¿Tú qué opinas? ¿Ya es la mejor o todavía es temprano para decirlo?